Hola a todos y bienvenidos a Vita Sancta. En este video vamos a profundizar en cómo defender nuestra fe católica con argumentos sólidos, basados en la Biblia y en la enseñanza de la Iglesia. Vamos a explorar cómo responder con amor y respeto a las preguntas de nuestros hermanos de otras religiones y reafirmar nuestra confianza en la fe que hemos recibido. Acompáñanos hasta el final. ¿Qué hacer cuando alguien de otra religión nos visita? Si estamos preparados, debemos procurar con celo, pero siempre con amor, mostrarles nuestra fe y señalar sus errores con respeto. Esto requiere mucha oración y un estudio constante de la Biblia. Si no estamos preparados, podemos pedir con educación que respeten nuestra fe. Colocar un letrero visible en casa como: "Este hogar es católico. No aceptamos propagandas diferentes a nuestra fe. Gracias por respetarnos. Que el Señor te bendiga". La experiencia enseña que muchas veces quienes visitan los hogares no tienen un conocimiento profundo de la Biblia. Ellos manejan ciertos textos aislados, como aquellos que mencionan ídolos, pero desconocen o malinterpretan temas como la Eucaristía, la Virgen María o la autoridad del Papa. Para defender nuestra fe, es importante conocer otras creencias y examinar si realmente están en consonancia con la palabra de Dios y la verdad revelada por Jesucristo. Reflexionemos sobre las enseñanzas de algunas sectas populares. Los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una de las religiones que frecuentemente intenta ganar adeptos entre los católicos es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones. Hoy analizaremos algunas de sus creencias y cómo, con respeto y claridad, podemos responder desde nuestra fe. Primero, ellos consideran como palabra de Dios, además de la Biblia, libros como el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Pero preguntémosles, ¿dónde enseña la Biblia que debemos añadir nuevos libros a las Escrituras? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, se nos advierte claramente: si alguien añade algo a este libro, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Segundo, afirman que las personas de piel negra llevan una maldición de Dios. Esto está escrito en sus libros. El segundo libro de Nefi, capítulo 5, versículos 21 al 24, y el tercer libro de Nefi, capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Cómo pueden sostener algo tan contrario al amor universal de Dios? Tercero, su fundador, José Smith, tuvo hasta 47 esposas, según algunos historiadores, algo que justifican en su libro Doctrina y Convenios, sección 132, número 52. Pero la Biblia es muy clara. En el Génesis, capítulo 2, versículo 24, se nos dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús, en Mateo, capítulo 19, versículo 5, reafirma esta enseñanza, dejando claro que la poligamia no es parte del plan de Dios. Cuarto, los mormones creen que los buenos seguidores llegarán a ser dioses y gobernarán su propio planeta, como se indica en su libro Doctrina y Convenios, sección 132, número 20. Pero esto contradice directamente la enseñanza bíblica, que proclama en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Quinto, afirman que Adán, el primer hombre, es el Dios principal y que Jesús nació de la Virgen María a través de él. Sin embargo, Jesús nos enseña en Juan, capítulo 4, versículo 24: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es única, eterna, y no está limitada por nuestras interpretaciones humanas. Sexto, aseguran que en el año 600 a.C., una familia judía llegó a América y que Jesús, después de resucitar, fundó una iglesia con 12 apóstoles en Estados Unidos. Además, afirman que la Iglesia Católica desapareció en el año 420
y que José Smith la restauró en el siglo XIX. Pero Jesús mismo prometió en Mateo capítulo 16, versículo 18: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». La iglesia que Jesús fundó no ha desaparecido ni desaparecerá. Finalmente, su libro más importante, el Libro de Mormón, contiene más de 10.000 citas textuales de la versión inglesa de la Biblia del rey Jacobo, que se publicó en 1611. ¿Cómo puede un texto supuestamente escrito siglos antes de Cristo contener citas exactas de una traducción moderna? Además, en este libro, capítulo 7, versículo 10, afirman que Jesús nació en Jerusalén, lo cual contradice la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y los evangelios, que confirman que nació en Belén. Como hemos visto, las enseñanzas mormonas contienen muchas contradicciones con la Biblia y la fe cristiana. Por eso, hermanos, no debemos dejarnos confundir. La verdad plena nos ha sido dada por Cristo a través de su iglesia. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Respondiendo a los testigos de Jehová. Otra religión que frecuentemente intenta persuadir a los católicos son los testigos de Jehová. Aunque su mensaje suele parecer atractivo, muchas de sus enseñanzas contradicen directamente la Biblia y la tradición cristiana. Veamos cómo podemos responder con amor y claridad. 1. Niegan que Jesucristo sea Dios. Los testigos de Jehová afirman que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel. También lo consideran un ser creado y no eterno. Para ello, citan algunos textos fuera de contexto, pero ignoran muchos otros que demuestran su divinidad. La Biblia es clara al respecto. En Romanos, capítulo 9, versículo 5, se dice: «Cristo, que es Dios bendito por los siglos». Además, en Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús mismo declara: «El Padre y yo somos uno». ¿Por qué se aferran a una interpretación limitada y pasan por alto estas afirmaciones contundentes? 2. Niegan la existencia del Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu Santo no es una persona divina, sino simplemente una fuerza activa de Dios. Sin embargo, en la Biblia vemos que el Espíritu Santo tiene características personales y divinas. Por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Aquí vemos que el Espíritu Santo enseña y recuerda, funciones propias de una persona, no de una fuerza. Además, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos manda: «Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Este versículo muestra claramente la igualdad entre las tres personas de la Santísima Trinidad. 3. Niegan la existencia del alma inmortal. Los testigos de Jehová enseñan que el alma no existe y que el ser humano es puramente material. Según ellos, cuando alguien muere, deja de existir por completo hasta el día del juicio final. Pero Jesús mismo afirma en Mateo capítulo 10, versículo 28, «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno». Este pasaje demuestra que el alma es distinta del cuerpo y tiene una existencia independiente. 4. Niegan la eternidad del infierno. Ellos no creen en un castigo eterno, sino que los impíos simplemente dejarán de existir. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se describe: «El diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». 5. Prohíben las transfusiones de sangre. Basándose en su interpretación literal de algunos textos del Antiguo Testamento, como Levítico, capítulo 17, versículo 14, los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre, incluso si esto significa la muerte de sus fieles. Sin embargo, Jesús nos invita a recibir su cuerpo y su sangre para tener vida en nosotros, como dice en Juan,
capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Este pasaje muestra que la vida está por encima de cualquier regla interpretada de forma legalista. 6. Rechazan la cruz como símbolo cristiano. Dicen que la cruz no debe ser venerada porque es un instrumento de muerte y que Cristo murió en un madero, no en una cruz. Pero la Biblia menciona la cruz como fuente de salvación. San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, que estamos siendo salvados, es poder de Dios. Además, las catacumbas y la tradición cristiana desde el siglo I confirman que los primeros cristianos ya veneraban la cruz. 7. Limitan el número de los que pueden ir al cielo. Los testigos de Jehová enseñan que solo 144,000 personas estarán en el cielo y el resto vivirá en la tierra. Esta creencia se basa en una interpretación literal del Apocalipsis, capítulo 7. Sin embargo, en el mismo libro, capítulo 7, versículo 9, se dice: después de esto miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Esto muestra que el cielo no tiene un límite de personas, sino que es para todos los que sigan a Cristo. Las enseñanzas de los testigos de Jehová se alejan de la verdad revelada por Cristo. Por eso, debemos estar firmes en nuestra fe católica, que nos lleva a la plenitud de la verdad. Recordemos que Jesús nos dejó la Iglesia para guiarnos en el camino hacia la salvación. Los adventistas del séptimo día. Sobre el Papa y la acusación de anticristo. ¿Por qué los adventistas insisten en calificar al Papa como el anticristo? Según la Biblia, el término anticristo representa al adversario de Cristo, alguien diametralmente opuesto al Evangelio. ¿Es justo afirmar que esto describe al Papa? En su libro El conflicto de los siglos, Elena de White, fundadora del adventismo, lanza múltiples acusaciones y calumnias contra la Iglesia Católica y el Papa. Dichas afirmaciones son fácilmente refutables y carecen de fundamento histórico, lo que pone en duda la veracidad de estas enseñanzas. La inscripción Vicarius Filii Dei. Una de las acusaciones más repetidas es que el Papa lleva inscrito en su tiara las palabras Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Sin embargo, esto es falso. El título oficial del Papa es Vicario de Cristo. Por tanto, cualquier intento de sumar el valor numérico de esta supuesta inscripción para llegar a 666 es incorrecto. Además, el Apocalipsis fue escrito en griego, no en latín. Irónicamente, aplicando el mismo método de cálculo, el nombre de Elena Gould White también suma 666. Sobre el sábado y el domingo. ¿Por qué los adventistas insisten en guardar el sábado en lugar del domingo como día del Señor? Si bien el Antiguo Testamento destaca el sábado, el Nuevo Testamento muestra que los primeros cristianos adoptaron el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Jesús dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Hechos de los Apóstoles 20:7. San Pablo recomendó realizar las colectas el domingo. Primera carta a los Corintios 16:2. En Apocalipsis 1:10, San Juan menciona el día del Señor, entendido como el domingo. Además, desde el siglo I, la Didaché o Doctrina de los 12 Apóstoles y San Justino Mártir, año 145, mencionan claramente que los cristianos se reunían el domingo para celebrar la Eucaristía. El estado de los muertos. ¿Por qué afirman que los muertos están dormidos e inconscientes hasta el juicio final? Esto contradice múltiples pasajes bíblicos. Jesús prometió al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En la transfiguración, Moisés y Elías aparecen vivos con Jesús. Mateo 17:3. La parábola del rico y Lázaro muestra a este último en el seno de Abraham inmediatamente después de su muerte. Lucas 16:19-31.
En Mateo 27:53 se narra la resurrección de muchos santos después de la muerte de Jesús. San Pablo deseaba partir para estar con Cristo, Filipenses 1:23, y afirmó que prefería estar ausente del cuerpo para habitar con el Señor. Segunda carta a los Corintios 5:8. Estos pasajes dejan claro que el alma sigue viva tras la muerte y que está en presencia de Dios. Las restricciones alimentarias. ¿Por qué algunos adventistas evitan ciertos alimentos si Cristo los declaró puros? En el Evangelio de Marcos se dice claramente que Jesús declaró puros todos los alimentos. Marcos 7:19. San Pablo añade: comed de todo lo que se vende en el mercado, sin hacer preguntas por motivos de conciencia. Primera carta a los Corintios 10:25. Además, advierte: que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o por fiestas, lunas nuevas o sábados. Carta a los Colosenses 2:16. El cristianismo no se basa en calumnias ni en interpretaciones aisladas de la Escritura. La verdadera fe busca la unidad, la caridad y la verdad. Invitamos a los adventistas a reflexionar sobre estas cuestiones y a buscar un diálogo respetuoso y sincero con el resto de la cristiandad. Respondiendo a los evangélicos. En este segmento nos enfocaremos en cómo responder a nuestros hermanos evangélicos. Aunque compartimos muchas creencias en común, como la fe en Jesucristo, también existen diferencias importantes que debemos entender y aclarar con respeto. La fe y las obras. Los evangélicos afirman que basta con tener fe para salvarse y que las obras no son necesarias. Esto lo resumen en la frase: la fe sola salva. Sin embargo, la Biblia enseña que la fe y las obras van de la mano. Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice claramente: la fe sin obras está muerta. Además, cuando el joven rico le preguntó a Jesús qué debía hacer para salvarse, Jesús no dijo: solo ten fe, sino: guarda los mandamientos. Mateo, capítulo 19, versículo 17. Dios nos juzgará según nuestras obras, como dice en Mateo, capítulo 16, versículo 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Por tanto, fe y obras no se oponen, sino que se complementan. La Biblia y los libros deuterocanónicos. Los evangélicos tienen una Biblia diferente a la nuestra. Les faltan 7 libros del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y los 2 libros de los Macabeos. ¿Quién tiene la autoridad para decidir cuáles libros pertenecen a la Biblia? La respuesta está en la Iglesia Católica, que bajo la guía del Espíritu Santo definió el canon bíblico en el siglo IV. Jesús dejó esta autoridad a Pedro y a sus sucesores, como se lee en Mateo, capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lamentablemente, Martín Lutero, en el siglo XVI, eliminó esos libros por motivos doctrinales. Esto muestra que la Biblia evangélica no conserva la plenitud de las Escrituras que la Iglesia siempre ha custodiado. La interpretación libre de la Biblia. Los evangélicos creen que la Biblia puede ser interpretada libremente por cada persona, sin necesidad de una autoridad que guíe esa interpretación. Sin embargo, esto ha llevado a la creación de miles de denominaciones cristianas con doctrinas contradictorias. La Biblia misma advierte en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, se menciona que algunos tergiversan las Escrituras para su propia perdición. Por eso, Jesús dejó una iglesia visible con autoridad para interpretar las Escrituras, y le dio esta misión a Pedro y sus sucesores, como se ve en Lucas, capítulo 22, versículo 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Las imágenes y la acusación de idolatría. Los evangélicos frecuentemente acusan a los católicos de ser idólatras por venerar imágenes de Jesús, la Virgen María y los santos. Sin embargo, esta acusación se basa en un malentendido. Un ídolo es una representación de un falso Dios,
pero las imágenes católicas no son ídolos. Son representaciones de Jesús, nuestra Madre María y los santos, quienes están vivos en la presencia de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, Dios mismo manda hacer imágenes de querubines para el arca de la alianza. Y en Números, capítulo 21, versículo 8, ordena hacer una serpiente de bronce para que quienes la miraran fueran sanados. Por tanto, el uso de imágenes no es idolatría, sino una manera de acercarnos más a Dios a través de símbolos sagrados. La Virgen María y su papel en la salvación. Muchos evangélicos rechazan la veneración a María y niegan su intercesión. Sin embargo, la Biblia nos muestra a María como nuestra Madre espiritual y como intercesora poderosa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel la saluda diciendo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. E Isabel, llena del Espíritu Santo, dice en Lucas, capítulo 1, versículo 43, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Jesús, desde la cruz, nos dio a María como nuestra madre cuando le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. Juan, capítulo 19, versículo 27. Por tanto, venerar a María es seguir el ejemplo de Jesús y de la Biblia. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otra diferencia importante es que los evangélicos niegan que Jesús esté realmente presente en la Eucaristía. Sin embargo, Jesús lo dejó muy claro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. En la última cena, Jesús dijo: esto es mi cuerpo, no una representación. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Juan 6:53. ¿El pan que partimos no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Primera Colosenses 10:16. Porque no aceptan que Dios pueda perdonar los pecados a través de los sacerdotes. Jesús les dijo: aquellos a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Juan 20:22. ¿Por qué no creen en el purgatorio? Jesús nos dice que hay pecados que no se perdonan ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32, dando a entender que algunos sí pueden ser perdonados en el otro mundo, pues en el cielo no puede entrar nada manchado. Apocalipsis 21:27. Esto quiere decir que primero hay que purificarse. A ese estado de purificación le llamamos purgatorio. Además, en segundo libro de los Macabeos, 12:46, se afirma que es cosa santa y piadosa rezar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. ¿Por qué no quieren bautizar a los niños? Jesús en el Evangelio según San Juan 3:5 declara que el que no nace del agua y del Espíritu Santo, el que no es bautizado, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y los niños? ¿No tendrían derecho a entrar? Además, San Pablo acostumbraba a bautizar a familias enteras, incluyendo niños. Hechos de los Apóstoles 16, 15, 33. Primera carta a los Corintios 1:16. Sobre cómo bautizaban los primeros cristianos, hay un documento muy antiguo del siglo I, llamado Didache, en el que se dice: si no hay agua viva, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque niegan el valor de la virginidad consagrada. Jesús, María y José fueron vírgenes, y también lo fueron San Juan y San Pablo. Cristo recomienda la virginidad por el reino de los cielos, como se menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 12 y 29. De igual manera, San Pablo aborda este tema en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Como saben lo que es bueno y lo que es malo en cuestiones difíciles, de las que no habla la Biblia. Por ejemplo, sobre el aborto, la eutanasia, los anticonceptivos, fecundación artificial, manipulación genética, etc. Para estas y otras cuestiones difíciles, nosotros nos basamos en la autoridad del Papa, a quien Cristo dejó en la tierra como su representante y a quien dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso, nosotros tenemos seguridad en nuestra fe, pues al obedecer al Papa, obedecemos al mismo Cristo.
Nosotros somos católicos. Queridos hermanos, llegamos al corazón de este video. Queremos reflexionar sobre nuestra identidad como católicos y las bendiciones que nos da nuestra fe. Ser católico no es simplemente pertenecer a una religión, es ser parte de la Iglesia fundada por Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo y enriquecida con los sacramentos. 1. Creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe. Creemos que Jesús está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en este sacramento. Jesús lo dijo claramente en Juan, capítulo 6, versículo 53. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y en la última cena reafirmó: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Cuando participamos de la Eucaristía, nos unimos íntimamente a Cristo y recibimos su fuerza para vivir como verdaderos discípulos. 2. Amamos y veneramos a la Virgen María. María es nuestra Madre, la llena de gracia, escogida por Dios para traer al mundo a su Hijo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 48, María misma proclama: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Jesús nos la entregó como madre en la cruz, al decirle al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Juan, capítulo 19, versículo 27. María intercede por nosotros, como lo hizo en las bodas de Caná, y nos acompaña con su amor maternal en nuestro camino hacia el cielo. 3. Reconocemos al Papa como el vicario de Cristo. Creemos que el Papa es el sucesor de San Pedro, a quien Jesús dio la autoridad para guiar su iglesia. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta sucesión apostólica nos garantiza que estamos en la iglesia verdadera, la única que tiene la plenitud de la verdad y los medios necesarios para la salvación. 4. Estamos en comunión con los santos y los ángeles. Como católicos, creemos en la comunión de los santos, que son nuestros hermanos en el cielo. Ellos interceden por nosotros y nos inspiran con sus ejemplos de vida. En el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, se describe cómo los santos ofrecen nuestras oraciones a Dios. Subió a la presencia de Dios el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos. Nos sentimos felices de ser católicos. Nuestra fe nos da alegría, esperanza y una relación personal con Cristo. Nos sentimos bendecidos de pertenecer a la iglesia fundada por Él, de recibir los sacramentos y de vivir en comunión con María, los santos y toda la iglesia. Como dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, estén siempre alegres. Esa alegría es el fruto de nuestra fe católica que nos guía hacia la santidad. Queridos hermanos, ser católico es un regalo inmenso que debemos valorar y compartir. Nuestra fe nos da las herramientas para alcanzar la vida eterna y nos invita a vivir en el amor de Dios. Recordemos que somos parte de una iglesia viva y universal, guiada por el Espíritu Santo, que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. No tengamos miedo de proclamar con orgullo que somos católicos y de vivir nuestra fe. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este recorrido para profundizar en nuestra fe católica y fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Esperamos que este video haya sido de ayuda para aclarar dudas y reafirmar la riqueza de nuestra fe. Les invitamos a continuar con nosotros en la siguiente parte, donde seguiremos profundizando en estos temas y respondiendo a más preguntas importantes desde la perspectiva de nuestra fe católica. No se lo pierdan. Si este video les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y dejar sus comentarios. Nos encantaría saber qué opinan y qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Además, al compartir este video, ustedes también pueden ser parte de esta misión de evangelizar y llevar la verdad de Cristo a más corazones. Que el Señor los bendiga, que la Virgen María los cubra con su manto y que sigamos juntos caminando hacia la santidad. Nos vemos en el próximo video.